ponencias. En este caso vamos a comenzar con Gloria Álvarez, una visión desde Hispanoamérica. Gloria Álvarez es politóloga guatemalteca de ascendencia cubana y húngara, especialista en el desarrollo y relaciones internacionales, presentadora de televisión en el canal Azteca Guatemala y locutora en la emisora Libertópolis. Bueno, ha tenido además un intento, ¿no?, de remover las próximas elecciones guatemaltecas, presentándose de una manera, bueno, en alguna medida rara, para remover todo lo que, en general, ¿no?, ya nos contará si quiere ella un poco. Fue candidata a la presidencia de Guatemala en el Movimiento Cívico Nacional. Bueno, ayer estábamos cenando y nos comentaba un poco la aventura, ¿no? Cómo romper, digamos, el pensamiento único en todos los países de Occidente, que es el pensamiento único socialista. En cada país luego tiene su historia y sus cosas, ¿no? Pero creo que merece la pena escuchar la visión, que para los españoles con mucha más razón desde Hispanoamérica ella tiene. Es muy buena conocedora del entorno latinoamericano, no solamente guatemalteco, ahora vive en México, pero bueno, recorre con razonable frecuencia pues la mayor parte de los países de la zona, ¿no? Entonces, Gloria, tu turno. Gracias. Buenas tardes, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. El tema que estamos hablando obviamente es si Europa se está moviendo hacia el socialismo o hacia la libertad, y a mí me toca dar una perspectiva desde América Latina. Lo primero que tengo que decir es que América Latina tiene completamente tergiversado lo que funciona y lo que no funciona en Europa. Comúnmente ustedes van a escuchar a los latinoamericanos, desgraciadamente, a veces hasta a los que más sufren de socialismo, como en el caso de los venezolanos, decir que el problema no es el socialismo, porque mira en Europa qué bien funciona el socialismo. Ay, es que esos suecos y noruegos, qué listos son ellos, a ellos sí les funciona el socialismo. El problema es que el socialismo latinoamericano no funciona por la corrupción. Es que nuestros líderes no son tan listos como los suecos o los noruegos o esos españoles que siempre tienen subvenciones para su paro y siempre tienen subsidios, ¿no? Entonces el latinoamericano cae una y otra vez en socialismo, porque el socialismo nunca es el culpable. El culpable es la corrupción, ¿ya? El problema es que la corrupción no es digamos, la raíz del problema. La corrupción es la consecuencia del socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo es poder absoluto y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, si entendemos que primero viene el socialismo y después viene la corrupción, el día que los latinoamericanos entendamos eso, entonces vamos a dejar de caer en estos experimentos. Ahora, cuando hablamos de Europa y si se está moviendo hacia la libertad o hacia más estatismo, tenemos que preguntarnos ¿cuál Europa? Porque Europa occidental, Francia, España, Italia, incluso Alemania, la metería yo ahí también, son países que, como no vivieron en carne propia el comunismo puro y duro, entonces les fascina coquetear con el tema del socialismo, ¿no? Y a países del tercer mundo les fascina recetarnos más burocracia. Les pongo el caso de Centroamérica, ¿no? Somos 5 países chiquititos que no hubo manera de que nos organizáramos para hacer uno: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, ¿sí? La Unión Europea se empecina en que nosotros, como 5, nos organicemos para comerciar como bloque con ustedes. El problema es que tengo a Daniel Ortega, del socialismo del siglo XXI, metido en Nicaragua, y tengo a El Salvador, también con el socialismo del siglo XXI, con el FMLN, Guatemala como un estado fallido que lo controla la CICIG hasta hace poco, un ente creado por la ONU, Costa Rica que siempre va a su bola, y Honduras con una democracia que ningún hondureño reconoce. Entonces resulta que para yo poder exportar café o bananos, no puedo, porque la Unión Europea, la visión occidental, ¿no?, de la Europa occidental, es que qué bonito es que todos comerciáramos juntos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a Europa del Este?
República Checa, Polonia, Hungría, países que sí vivieron en carne propia el comunismo soviético, o Estonia. No, estos cuates no quieren saber nada de eso. Y son los primeros que tienen defenestrándose a las antiguas estatuas comunistas que tuvieron, y son tal vez la generación que dice no, más emprendedurismo y más libertad. Entonces no se puede hablar de una sola Europa, y mucho menos bajo la visión latinoamericana, donde tienen todo absolutamente tergiversado, porque resulta que admiran a Escandinavia pensando que es socialista, pero cuando nos vamos al índice de libertad económica, resulta que Escandinavia está en los primeros puestos, porque ahí no hay ningún alcalde que se le ocurra levantarse un día y decir exprópiese esa fábrica. ¿Sí? Ustedes imagínense que un alcalde sueco o un ministro sueco mañana se levanta y dice exprópiese. Esas locuras no pasan aquí, porque el derecho a la propiedad privada es sagrado, y es lo que los latinoamericanos no entienden. Otra cosa que no entienden es cómo funciona el sistema de educación. Resulta que el sistema de vouchers educativos, diseñado entre otros por Milton Friedman, es lo que se aplica en países como Suecia. Vayan ustedes a ver la educación estatal marxista latinoamericana, es igual, desde México hasta Argentina. Un sindigarca, porque eso es lo que son, sindicatos que se comportan como oligarcas, un sindigarca al poder que se roba hasta el 90% de los recursos, y sin excepción, desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, hasta la Universidad de Buenos Aires, la UBA, todas las universidades estatales en América Latina tienen un auditorio Marx, un corredor Lenin, un busto al Che Guevara o un salón Engels. Entonces, cuando algo se repite no una, ni dos, ni tres, sino 15 veces, no es casualidad, ¿ok? Es estrategia. Y esa estrategia se llama socialismo del siglo XXI. Pero yo les hago el reto para que nos vayamos de aquí con una tarea, y con esto termino, y así pueden ustedes ver en una visión latinoamericana si Europa se va a mover hacia el socialismo o hacia la libertad. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, se han topado a un venezolano exiliado? Ok, les hubiera hecho yo esa pregunta hace 20 años y probablemente levantan 5 la mano. Okay. La próxima vez que se topen a un venezolano en la calle, pregúntenle si el problema en Venezuela fue el socialismo, y les garantizo que la mayoría les va a decir que es la corrupción. Y háganme el favor, cuando lo pregunten, tuítenlo, pónganlo en Facebook, y empecemos a evidenciar la vergüenza que es que una ideología que ha matado más gente que el nazismo y el fascismo juntos siga siendo popular. Y ahí es donde ustedes se van a dar cuenta de por qué, a pesar del fracaso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, los latinoamericanos seguimos obsesionados con la belleza del socialismo. Muchas gracias. Perfecta tu intervención, y creo que queremos en la memoria estos muy buenos relatos de Latinoamérica y el socialismo del siglo XXI, y el foro de Sao Paulo, y en fin, todas esas cosas, ¿no? Ahora os presento a Miguel Ángel Belloso. Va a hablarnos para un tema muy importante. Siempre es el momento para el capitalismo. Mi director, Miguel Ángel Belloso, de Actualidad Económica, vicepresidente del Consejo Editorial de Expansión y Actualidad Económica, vicepresidente también del Observatorio del Banco Central Europeo y miembro de la Comisión Académica de la Fundación de Estudios Financieros, analista político en programas de televisión. Miguel Ángel, donde quieras. Pues adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Me temo que voy a ser más aburrido que Gloria. Solamente aspiro a que no, más en estas horas, a que no acaben dormidos. Muchísimas gracias a Comunidad Bastiat, a la Organización de Economía Austríaca, y a todos los que habéis tenido la amabilidad de invitarme. La verdad es que tengo que decir, reconocer que jamás
me había visto en otra. No soy un asiduo, suelo participar en almuerzos o cenas reducidas con comensales que comparten las ideas que nos inspiran a todos los que estamos aquí, comensales liberales, llamémoslo así, pero siempre no ha desaparecido de mi cabeza la opinión aquella del que decía que los liberales en España cabían en un taxi, y la verdad es que ahora estoy convencido de que eso ha pasado a la historia, que no es verdad. La mejor muestra es comprobar este auditorio, veros a vosotros, en fin, ver la cantidad de organizaciones que están vinculadas con el espíritu liberal y con el sistema capitalista. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos tiempos en este país. Yo, como decía el presentador, soy director de Actualidad Económica desde hace ya casi una década, ¿no? Y es una revista que yo creo que tiene el interés de que no tiene mucho parangón, me parece a mí, en España. Yo creo que es la única revista ahora semanal netamente liberal. En la revista nuestra no escribe nadie que coge de la izquierda o del socialismo o de lo que sea, lo tenemos terminantemente prohibido. O sea, no somos eclécticos, no somos desde ese punto de vista ecuánimes. Todos los que escriben están, me parece a mí, debidamente orientados, porque nos parece además que esa clase de orientación es lo que más conviene para el bienestar de España y del conjunto de la humanidad, para la prosperidad general y sobre todo además de los más desfavorecidos. La revista que dirijo nació hace 60 años ya, o sea que es mucha tela, ¿no? Es la decana de la prensa económica semanal. Entonces empezó a ocuparse de la información bursátil, pero ya entonces tenía ese sesgo de defender los principios fundamentales del pensamiento liberal que siguen hoy totalmente vigentes, ¿no? El primero, como decía Gloria, es fundamental, es el respeto a la propiedad privada. Otro de ellos, muy importante, es que ya en el año 58 se defendían, es que hay que renunciar a la inflación como modo de financiar el gasto público y como palanca de crecimiento, creyendo, como es el caso, que la inflación es el impuesto que más castiga a la gente en situación más precaria, a los más desfavorecidos. Otro de los principios básicos en los que creemos es que hay que renunciar, por supuesto, a la protección comercial de cualquier clase frente al exterior y también internamente. Yo creo que en el caso del exterior, en España, hemos logrado con creces este recorrido, porque España, nuestro país, es uno de los más abiertos al mundo, ¿no? No lo es tanto, no lo hemos logrado tanto internamente, porque creo que debemos estar muy alertas frente a los que quieren detener a empresas, en mi opinión, imponentes como Amazon, que tan felices nos hacen a diario, o quieren frenar la expansión de la economía colaborativa, de los Uber, los Cabify, de Airbnb, con argumentos ridículos y con la declarada intención de proteger al comercio antiguo que se resiste a modernizarse y a evolucionar con los tiempos, o que quiere frenar a las grandes superficies comerciales pidiendo más impuestos, o que, en fin, aspira siempre a vivir al abrigo del Estado. Otro principio de la revista tiene que ver también, naturalmente, con abjurar de la intervención pública en la economía. Nosotros, como os decía, somos una revista que creemos firmemente en el mercado. Ahora, como os decía, no sé si os he dicho, pero si no lo digo ahora, la podéis leer todos los lunes con el diario El Mundo. Es una revista independiente, pero que va encartada, que pertenece a la empresa editorial del Mundo, claro, pero que va encartada todos los lunes en El Mundo, que os invito a que compréis, porque yo creo que no os decepcionará. Y ahí decimos lo que pensamos, y lo que pensamos es que no hay nada más democrático ni más perfecto que el mercado, dentro de las limitaciones de toda construcción urbana. Nosotros somos unos firmes defensores del capitalismo, porque creemos que es el modelo económico, y lo llamamos así sin complejos, que es el que ha provocado más prosperidad
que ningún otro, el que ha reducido al máximo en términos históricos la desigualdad y el que ha contribuido más firmemente a combatir la pobreza en el conjunto del mundo. Y nuestro adversario, recordando lo que decía Gloria, es el socialismo. Ese es nuestro enemigo en cualquiera de las manifestaciones que se presente, en la extrema de Podemos, en la más convencional del partido que lidera Pedro Sánchez o en la más inquietante, que es la que albergan no pocos corazones acomplejados de la derecha. Nosotros creemos que no se puede ser liberal y socialista al mismo tiempo, igual que ninguna señora que se sepa hasta el momento está medio embarazada, o está o no está. O se es socialista o se es liberal. El socialismo, como sabéis, es constructivista. Piensa en el fondo que una serie de personas, presididas por la mejor de las intenciones o imbuidas por conocimientos colosales, pueden conducir a la prosperidad mejor que otra opción. Pero nosotros, por el contrario, creemos en el orden espontáneo, en la mano invisible de la que hablaba el inefable Adam Smith, por la que los individuos, buscando su interés personal, promueven sin planteárselo el mayor bien común posible. Para que el mercado pueda producir sus efectos benéficos sobre las personas, hay una serie de exigencias, que es que las leyes protejan, por supuesto, la propiedad privada y la libertad de empresa, que los impuestos sean lo más bajos posibles, que el Estado sea fuerte pero pequeño y eficaz, porque ser fuerte no significa ser grande, y que las normas favorezcan la competencia de los negocios. Y estamos, desde luego, en favor de los empresarios porque creemos que son el motor de la sociedad y que el beneficio es el combustible que alimenta la prosperidad general. Pero es un hecho desgraciado que los empresarios no gozan en España y probablemente en otros países del mundo también, en países occidentales, ya no digo en Hispanoamérica, de la reputación y la fama que merecen. Hay una cierta cultura antiempresarial en la sociedad española que se transmite en las escuelas, en los periódicos, en los foros políticos, en la literatura e incluso también en los púlpitos. Hasta los curas están contra los empresarios. Y lo digo yo, que de vez en cuando, no asiduamente, pero voy a misa y me toca escucharlos. En muchos de los manuales que estudian nuestros hijos, el empresario es visto como un depredador que mueve los hilos del sistema en su propio beneficio y en contra del interés general, cuando es justamente lo contrario, aquel gracias a cuya iniciativa las mejoras materiales se extienden y se crea bienestar y empleo. Y si esto es lo que estudian nuestros hijos, pues es normal que no haya tantas vocaciones empresariales ni tanto emprendimiento como sería necesario para asegurar un futuro brillante para el país. Nosotros creemos, como decía, la libertad en el mercado, en la libre empresa. Pensamos que todas las personas tienen que responsabilizarse de su propio destino, pero tenemos también tan nobles sentimientos como los socialistas, que se creen en posesión de la nobleza moral. No somos los capitalistas o los favorables al mercado unos malvados. También pensamos que no es aceptable dejar en la cuneta a los que por mala suerte o incapacidad invencible no pueden sobrevivir por sí mismos. Pero solo a estos, no a los caraduras, no a los jetas. O sea, estamos en contra de la cultura asistencial porque generalizada, porque esta fomenta a los parásitos, a aquellos que, pudiéndose ganar la vida por sus propios méritos, han claudicado y además exigen cerrar el paso a los que triunfan o tienen posibilidades de éxito. Estamos persuadidos de que las ayudas y los subsidios públicos impiden que explote la capacidad de generación de riqueza que anida en todas las personas, sin excepción, y porque van creando esta clase de ayudas un caldo de cultivo que consiste en vivir la sopa boba y que además excita el resentimiento y la envidia hacia el que progresa y lo hace sin ayuda. Creemos que hay que transmitir a los jóvenes, como los que estáis aquí, que el estado de bienestar, tal y como lo hemos conocido hasta la fecha, no es recuperable,
pero no solo porque no sea sostenible financieramente, como cada día es más evidente, sino porque no es bueno desde el punto de vista antropológico y cultural, porque fomenta la cultura de la dependencia en detrimento de la soberanía personal y de la iniciativa individual. Estoy completamente convencido de que las claves del éxito de los países son una economía abierta, una sociedad civil fuerte, como la que pretenden este tipo de actos y de clubes y sociedades que los apoyan y los organizan, un compromiso para reducir el peso del Estado y la invasión política en la esfera social, que es el origen de la corrupción, como decía Gloria, así como una defensa de la responsabilidad individual en el destino de la propia vida. Hay que dar a la gente todas las facilidades y oportunidades para que saque lo mejor de sí misma, dejar de tratarla como víctimas, de contemplarlas con paternalismo. Y también, como decía, creo que es muy importante para el progreso social enardecer la figura del empresario que ha sido injustamente tratada y dañada al hilo de los casos de corrupción. Porque el empresario es el que empeña su patrimonio en pos de un futuro habitualmente incierto y el que pelea en muchas ocasiones contra la adversidad, frecuentemente con un marco normativo poco favorable. Pero es el que se levanta cada mañana con el afán de servir sí, porque la gente esto no acaba de entenderlo. El empresario se levanta cada mañana con el afán de servir a los ciudadanos, procurando satisfacer sus demandas con la mayor calidad y al mejor precio. También, por supuesto, esperando obtener el mayor beneficio posible, que es algo muy saludable. Muchas veces me encuentro con empresarios que tienen cargo de conciencia por tener éxito, porque están, contaminados por el pensamiento dominante socialista. Tienen cargo de conciencia por estar haciéndolo bien, por haber sorteado la crisis fabulosamente, por ejemplo, aunque ello haya sido posible solo gracias a su trabajo duro y el buen hacer. Y muchos de ellos se sienten en deuda con la sociedad, y esta es la razón que aducen algunos para hacer obras, o muchos, de filantropía. A mí me parece que la filantropía y el altruismo es estupendo, pero sería una pena enfocarlo mal. Yo creo que los empresarios no están en deuda con nadie. Justo al contrario, su interés genuino, como decía, es prestar un servicio a la sociedad, nutriendo del mejor modo posible sus necesidades. Ya dan a la sociedad todo de lo que son capaces, produciendo los bienes y servicios que producen. Desde luego que esto es compatible con la filantropía, pero la filantropía, que es perfectamente coherente con el capitalismo y el liberalismo, y que tanto ha dado de sí a lo largo de la historia, nace de la vinculación espontánea con la suerte de los vecinos que nos rodean, con los ciudadanos que tenemos a nuestro alrededor. Pero no hay ningún motivo para que los empresarios ni ninguno de los triunfadores en cualquier orden de la vida tenga cargo de conciencia, sino al contrario, motivos para ir con la cabeza alta. Estamos en España, en un país administrado por partidos volcados en el buenismo, en lo políticamente correcto. Por eso, uno de nuestros afanes diarios en la revista es combatir este estado de opinión venenoso, desmontar lo que ahora se conoce, creo, como posverdad, porque desde tales planteamientos es normal que surjan propuestas disparatadas, como que los salarios deben subir sin tener en cuenta la productividad de las compañías, o que hay que aumentar los impuestos a las grandes empresas como si ya no pagaran suficientes, o que hay que penalizar fiscalmente a los ricos, detrás de lo que se esconde la voluntad de castigar preferente a las clases medias, a los que mejor lo hacen, a los que tienen éxito, o que hay que establecer rentas mínimas cuyo resultado no querido siempre será el de desincentivar el esfuerzo y profundizar en la falta de empleabilidad de las personas. Pero este camino editorial o todas las propuestas e ideas que nos embargan a todos los que estamos aquí, pues es un camino pedregoso, porque los adversarios nos acechan en cada esquina. No hay día que pase sin que los sedicentes intelectuales y economistas de la izquierda coloquen su insidiosa mercancía, que consiste en repetir
hasta la extenuación que, como consecuencia del capitalismo o de las políticas de austeridad o de los recortes que solo han existido en su imaginación calenturienta, estamos en un país al borde del colapso, en el que la desigualdad ha alcanzado cotas intolerables, el riesgo de pobreza es acuciante. En fin, no importa que las estadísticas desmientan la catástrofe o que el índice Gini, que mide la desigualdad, dice que aumentó menos de 2 puntos durante la gran recesión y está recuperándose al tiempo que la economía ha ido mejor, o que desde el punto de vista del gasto la desigualdad entre los ciudadanos ha retrocedido en España durante la crisis. No ha retrocedido en España durante la crisis desde el punto de vista del ejercicio del gasto. Pero, en fin, los maledicentes, como digo, la izquierda, que tiene un gran arte para la propaganda, pues desprecia esta clase de datos y se dedica sistemáticamente, con insistencia, a lo suyo. Son, como decía, la izquierda unos maestros en el uso de la propaganda, que se basa en la repetición constante de la mentira hasta hacerla pasar por una falsa verdad que prenda incluso entre los que se están beneficiando del crecimiento o de oportunidades de empleo que hasta entonces no tenían. El mensaje, que es un mensaje a veces letal, que estamos viendo en España durante la campaña electoral y durante los 9 meses que hemos tenido desgraciados de Pedro Sánchez en el gobierno, es que la gente no tiene motivos, ni incluso la que ha encontrado un empleo, para estar satisfecha, porque les pagan mucho menos de lo que se merecen, mientras las empresas inflan sus beneficios, que los pensionistas viven cada día peor. Pero estos son hechos falsos todos. Ya sé que es políticamente incorrecto, pero hablando de los pensionistas, oigan ustedes, los jubilados, para ellos la crisis ha pasado de puntillas, porque la baja inflación les ha permitido recuperar cada año poder adquisitivo. Además de que tenemos un sistema de pensiones que es con diferencia mucho más generoso que en el resto de Europa. En términos globales, no digo que haya pensiones más altas en España que en Europa, pero en términos relativos desde luego que sí. Las empresas, en cambio, sí que han sufrido notoriamente la recesión y se han visto abocadas muchas de ellas al cierre. Y pese a los descontentos y réprobos por naturaleza, creo que solo la reforma laboral es la que ha permitido que no haya habido tanta destrucción de empleo como la que se ha producido, que ha sido mucha, y mucha destrucción de tejido empresarial. Gracias a la reforma laboral se han podido acomodar finalmente los costes laborales a la situación del mercado, se ha podido bajar salarios para ganar competitividad y evitar, como decía, una crisis todavía mucho mayor. También la izquierda, como siempre, tiene una visión pesimista del mundo y de lo que ocurre en nuestro país. Por eso está ahí el Estado, para reconfortarnos y ayudarnos y para evitar que pensemos por nosotros mismos. Pero nosotros, los que estamos aquí, somos liberales, somos, creo que, diferentes, en el mejor sentido de la palabra, claro. Somos positivos, somos optimistas, confiamos en las personas. Porque si ponéis en la televisión cada mañana, pues probablemente veréis un montón de informaciones incompletas, a veces sectarias, que abundan en una percepción fatal sobre el país. Tratan de persuadirnos de que estamos ante un escenario en el que no cabe la esperanza, de que la desigualdad, como decía, se ha convertido en algo intolerable, que es un hecho que carece de cualquier aval científico, de que el empleo que se crea es precario a tiempo parcial, de que hemos padecido un dolor inmenso a la sociedad con los recortes, que es necesario pagar con más gasto público, cuando la verdad es que el gasto social que dejó el pobre señor Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, pues era superior en términos per cápita a la de la era de Zapatero. Y también se saca la conclusión de que España es un país anegado por la corrupción, en el que además la justicia brilla por su ausencia, pero no es el caso. No es verdad que los políticos sean todos, al menos en España, unos corruptos. No es verdad que todos roban. No es verdad que tampoco los próximos robarán. Y no es cierto, sobre todo, que la corrupción sea el producto del sistema capitalista, sino más bien de lo contrario, de la intervención pública en la economía. Creo que todos los que estamos aquí tenemos un objetivo común, estamos para desmontar las falacias con las que nos contamina a diario la izquierda y para defender enardecidamente el capitalismo,
que no necesita ningún impulso civilizador porque es el modelo político más alineado con la naturaleza humana. Tenemos otro asunto, ya voy acabando, de parecida o superior importancia, que compartimos con los países de nuestro entorno, y hablo ya un poco de términos políticos, y es que nos encontramos en una situación en la que el tradicional debate entre la derecha y la izquierda ha cambiado radicalmente las cuestiones sobre las que hasta ahora tenía lugar. En Occidente, desde la aparición de los partidos socialistas a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la lucha política había consistido en un debate ideológico y electoral entre posiciones liberal-conservadoras, para las que la libertad y la propiedad son valores absolutos, y las socialistas, comunistas o colectivistas, para las que la libertad y la propiedad son valores relativos, siempre supeditados al objetivo de alcanzar la igualdad. Ese debate empezaba en el mundo de las ideas, pero al ser puestas en práctica, la evidencia de los ciudadanos era irrefutable, porque estaba muy claro digamos, los resultados absolutamente positivos e imbatibles de la libertad política, económica, del respeto a la propiedad violada sobre cualquier tipo de colectivismo. Hasta el punto de que tras la Segunda Guerra Mundial y tras el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán en Bad-Godesberg en el 59, las formaciones socialistas abandonaron su aspiración a implantar una sociedad como la soñada por Marx, y aunque reticentemente fueron abrazando el capitalismo como el modelo económico que con algunas reformas sociales más podría ayudar a la emancipación de la clase obrera. Pero claro, la rendición de la izquierda era relativa, era una rendición forzada por la tozudez de los hechos evidentes del progreso que causaba el capitalismo. Desde entonces, por eso, los nostálgicos de aquella revolución que pronosticaron los Marx y los Engels no han parado de estrujarse el cerebro, ni paran, porque no descansan, para encontrar dónde y cómo golpear a las sociedades occidentales con vistas a terminar imponiéndole su modelo de organización social y, lo que es más grave, su proyecto de individuo. El estallido de los que podemos llamar revoluciones de los 60, el Mayo francés como símbolo más visible y otras manifestaciones, ofreció a esos nostálgicos una serie de pistas por las que transitar para encontrar nuevos sujetos revolucionarios, en vista de que el proletariado ya había demostrado que prefería progresar en el capitalismo occidental que aventurarse a modelos como los que había en el telón de acero. Los jóvenes, mimados por el desarrollo, pero que se sentían reprimidos sexualmente por unas sociedades demasiado puritanas, las mujeres que aún no habían alcanzado la plena igualdad legal con los hombres en muchos países occidentales, los negros que en Estados Unidos, el país modelo del capitalismo, eran brutalmente preteridos y discriminados, estos fueron los colectivos y las primeras apuestas para sustituir a la clase obrera como sujeto de esa revolución perdida. Pero esta búsqueda de nuevos sujetos revolucionarios se agudizó tras la caída del muro y la demostración empírica de que el socialismo equivalía completamente a la ruina, porque los partidarios de cualquier tipo de revolución colectivista no se iban a rendir tan fácilmente, y desde entonces han trabajado febrilmente para lograr que el virus del totalitarismo mute y pueda continuar socavando los fundamentos de los países liberales y capitalistas de Occidente. Y quizá lo están logrando, aunque sus adversarios, los defensores de la libertad, que somos nosotros, no estemos enterándonos bien. Desde mediados de los 80, y de una forma indisimulada en nuestros días, lo que pretenden esas revoluciones que indefectiblemente conducen al totalitarismo ya no proclaman a la clase obrera como sujeto de su revolución, ni como el colectivo que hay que liberar de la explotación. Ya no predican, o al menos no es lo primero que predican, la abolición de la propiedad privada y la socialización de los medios de producción. Ahora, los protagonistas de la revolución son todos aquellos que en las sociedades occidentales y desarrolladas pueden sentirse víctimas de algún tipo de desigualdad.
porque los líderes y los teóricos de esas propuestas revolucionarias han llegado a la conclusión de que la palabra igualdad tiene que ser el motivo de su revolución. A los nostálgicos del totalitarismo, esta igualdad, que yo creo que es bastante evidente en Occidente, quiero decir, porque los negros, las mujeres, los homosexuales, por citar algunas víctimas evidentes de injusticias del pasado, yo creo que están en una situación absolutamente de igualdad ante la ley, pero eso no les vale. Ahora lo que declaran que la igualdad ante la ley tampoco es suficiente, que hay que conseguir lo que llaman igualdad material, y la preconizan no solo para estos colectivos, como en los 60, sino para los inmigrantes o para los que declaran tener una sexualidad distinta a la hetero o a la homosexual, o para que practican diferentes usos culturales o sacralizan la naturaleza, para los ecologistas, para los que defienden tipos de familias distintas a las tradicionales, en fin, para estos colectivos que pueden considerarse como víctimas del sistema dominante. A estos nostálgicos del totalitarismo tampoco les importa que la defensa de sus posiciones presente contradicciones escandalosas. Les da sencillamente igual porque tienen muy claro cuál debe ser su objetivo. Por eso, y ya acabo de verdad, contradicciones aparte, esto es lo importante, desde hace ya bastantes años la confrontación política no se produce en el campo de la economía y de la creación de riqueza, materia en la que los socialistas saben perfectamente que lo tienen casi todo perdido, sino en el de la cultura y en el de la moral. Así, cuando Rajoy utilizaba sus buenos resultados económicos para reivindicar su gestión, se le podría haber dicho, como aquel funcionario en la era Clinton, es la cultura, estúpido, no se trata de economía, se trata de otra cosa. Así es como se explican y se entienden mejor las leyes llamadas ideológicas que aprobó Zapatero en el Congreso, su ley de educación, que como traen socialistas en esta delicada materia es un decidido empeño para acabar con la excelencia, en fin, y todo lo que estamos viendo en estos días. Por eso yo creo que es cada vez más importante tener claro que no solamente estamos combatiendo sobre ideas que tengan que ver con el sistema de organización económica y de mercado, en la que yo creo que los socialistas han dado por perdida la batalla, sino que hay una batalla mucho más importante que está en todo el tema y el mundo cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Javier nos va a hablar de Europa y el error del futuro. Javier es redactor jefe del diario de análisis político disidentia.com. Supongo que muchos de vosotros lo conocéis. Os invito, desde luego, porque es una forma de análisis de los problemas que en este momento tenemos como sociedad europea y española, por supuesto, vistas desde una perspectiva a la cual no estamos acostumbrados porque estamos adoctrinados en el pensamiento único socialdemócrata y vemos los problemas diarios en la tele, en la radio, en los medios de comunicación, desde una manera en donde indudablemente pues nos chocaría a cualquiera que por primera vez leyera un artículo en Disidentia. Es columnista, analista político en diferentes programas de radio y televisión. Creo que en este momento estamos ante una de las posiblemente personas pensadoras que tiene más aire fresco en todo nuestro modo de entender, digamos, el análisis sociopolítico actual y los retos que tiene Europa. Javier, tu turno. Muchas gracias. Espero estar a la altura y ser lo suficientemente liberal para los liberales que hay aquí, que siempre es un reto. Voy a hablar de Europa. Y voy a hablar de Europa y concretamente de esa dicotomía que hay entre Unión Europea y Europa, ¿no? Porque hemos llegado a un punto que me recuerda bastante ya lo de la Unión Europea. Asociar Europa a la Unión Europea es, como ha pasado en España, que asociábamos el modelo autonómico con ser demócrata. Entonces, si lo criticabas no eras demócrata. Entonces, un poco ocurre lo mismo con la Unión Europea, que si la criticas, pues no eres demócrata, ¿no? Y yo creo que Europa está en pánico. Europa, lo que es la Unión Europea, está en pánico. Es decir, vivimos tiempos de una potente reacción política. Grandes bolsas de población parecen sumirse en movimientos antisistema.
La mayoría de los expertos intenta explicar este fenómeno mediante el argumento de que la globalización habría dividido las sociedades entre ganadores y perdedores. Eso es lo que se repite constantemente, no solo en lo económico, sino también en lo cultural. Este doble shock económico y cultural estaría animando la pujanza de alternativas políticas cuya promesa de frenar el proceso globalizador y revertir sus efectos estarían premiando los electores. Esta explicación da por supuesto que la globalización es un proceso espontáneo donde a veces se gana y otras se pierde, pero en realidad no es exactamente así. La globalización tiene también otra expresión que es bastante menos espontánea, el globalismo, una protoideología donde los impulsos globalizadores son analizados y sometidos a la planificación de una nueva forma de gran gobierno que trasciende el Estado-nación. Instituciones transnacionales, por ejemplo, las más claras, como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, la ONU con sus múltiples agencias, intentan marcar las agendas de los países. Pero también otros organismos como los foros políticos y económicos internacionales o las organizaciones no gubernamentales transnacionales, estos agentes están potenciando determinados aspectos de la globalización, pero están a su vez restringiendo otros que son muy importantes. Los países, o parece que los países desde hace bastante tiempo, ya no son dirigidos por instituciones legitimadas democráticamente, sino por una serie de abreviaturas que las han suplantado: FEF, MEDE, BCE, ABA, FMI, una sopa de letras que solo los expertos pueden desgranar. En consecuencia, el Estado-nación, esa institución de la que emanan las salvaguardias que nos civilizan, las democracias, las leyes iguales para todos, los derechos y obligaciones, el principio de ciudadanía, parecen estar siendo desmanteladas y las sociedades reconducidas hacia el control burocrático de técnicos y expertos. Un ejemplo claro de esta deriva es el empeño, por ejemplo, en lo más reciente, de la Unión Europea por controlar la principal expresión de la globalización, que es Internet. El propósito de la Unión Europea tiene además un aspecto inquietante. El control de Internet no solo pretende ser fiscal, sino también moral. La Unión Europea, en vez de dedicar tantos esfuerzos a regular Internet y la economía digital, debería preguntarse por qué los europeos no hemos creado ni Google, ni Facebook, ni Twitter, ni Apple, ni Microsoft, ni Amazon, ni PayPal, ni Netflix. Otro ejemplo de la imposición de la armonización fiscal, otro ejemplo es la imposición de la armonización fiscal o la pretensión de la armonización fiscal, es decir, la eliminación, que es lo que nos faltaba, de la competencia entre administraciones y gobiernos en materia tributaria, e imponer la idea de que el progreso solo es posible si se redistribuye de manera uniforme, sin excepciones, al menos la mitad de la riqueza, que es lo que aspiran, que las sociedades generan. Conforme a esta idea, la Unión Europea se arrogaría el derecho a advertir, sancionar o incluso incluir en una lista negra a las naciones que no se atengan o no se atuvieran a esa convención. También en este caso se añade un sesgo ideológico y moral, que podemos llamarlo socialista, pero en realidad es peor que eso, que es una cuestión casi de una neorreligión, que redistribuir es hacer el bien, redistribuir por supuesto forzosamente, ¿no? La tendencia a convertir la globalización no en apertura, sino en la imposición de determinadas convenciones a conjuntos enteros de naciones, evidenciaría que se está instrumentalizando la globalización para promover la uniformidad y no la diversidad. Así pues, la reacción populista, es decir, lo que tiene aterrada a los caciques o a los prebostes de la Unión Europea, no sería solo fruto de la reducción de expectativas materiales o la pérdida de una superficial hegemonía cultural, se debería también a una percepción profunda. El globalismo estaría restringiendo la autonomía de las sociedades abiertas, una circunstancia de la que ahora parecen o podrían estar tomando conciencia muchas personas. Que los expertos no señalen esta posibilidad se debe a su interés particular por subordinar lo que podemos llamar sociedad civil al gobierno burocrático. Este es el punto donde fluyen todas las fuerzas, los intereses, las agitaciones y las llamadas a la acción. Aquí es donde las difusas líneas que separan el globalismo, esta protoideología, del totalitarismo blando, se difuminan por completo. El grito de guerra es: la Unión Europea será una gran tecnocracia o no será. Y para que la Unión Europea sea lo que debe ser, su gobierno debe restringirse una clase acreditada mediante un tipo de mérito concreto. Pero ¿de qué mérito o de qué tipo de mérito estamos hablando realmente?
Joseph Ked, un historiador, distinguió dos conceptos importantes, el mérito esencial y el mérito institucional. El mérito esencial consiste en el carácter del individuo, en sus valores, en una inteligencia peculiar, en su cualidad como persona y en sus cualidades que reflejarían su estilo de vida y sus logros concretos, como por ejemplo pues, levantar un emporio empresarial de la nada. Sin embargo, el mérito institucional no se basa ya en los valores de las personas, en una inteligencia difícilmente medible, en el carácter ni en los logros objetivos, sino en la certificación de los conocimientos mediante pruebas estandarizadas. Este mérito se acreditaría a través de un título emitido por determinadas instituciones o establecimientos especializados, como por ejemplo una universidad. Aunque puedan solaparse, existen diferencias sustanciales entre ambos tipos de mérito. Sus cualidades no son intercambiables. Ambos pueden coincidir en una persona que tenga un carácter virtuoso, una inteligencia peculiar, grandes logros en la vida y además se encuentre acreditada por un título académico. Pero también existen sujetos que poseen solo uno de los dos tipos de mérito, un título. Estos son los tecnócratas. Joseph Ked identifica además el mérito esencial como uno de los valores fundamentales que impulsaron la Revolución Americana, como el criterio que mantuvieron los padres fundadores de que cada persona valía por sus cualidades y su esfuerzo, no por su posición en una jerarquía dinástica o nobiliaria. Sin embargo, el crecimiento exponencial de las sociedades llevó aparejado un cambio sustancial. Mientras que en pequeñas comunidades es relativamente fácil para la gente identificar las cualidades de cada persona, esto no era tan sencillo en comunidades mucho más grandes donde la gente no se conocía. Así, con el tiempo, el mérito esencial fue perdiendo relevancia, dando paso a un mérito institucional que tenía su lógica y su razón de ser. El problema no es que surgieran los títulos o que la gente estudiara en las universidades, algo que se supone siempre aporta conocimientos útiles. Lo preocupante es que el mérito institucional se convirtió en un elemento excluyente. Mientras el mérito esencial es reconocido por la comunidad, el institucional lo certifican determinadas instituciones y expertos. Por tanto, el predominio del mérito institucional implica un traslado del poder desde los ciudadanos hacia una determinada burocracia. El tránsito de un tipo de mérito a otro como valor predominante refleja la transformación de una sociedad capitalista competitiva en una sociedad tecnocrática. Se otorga así a ciertos burócratas la potestad de acreditar a las personas casi siempre con el concurso del Estado, que es quien reconoce y certifica estos títulos, incluso los concibe y diseña. Cuando el mérito institucional es excluyente, pierde gran parte de sus ventajas. Se convierte en una traba, en una barrera, en una versión degradada del mérito, del ideal meritocrático, porque acaba excluyendo a las personas válidas. Tan solo cuentan los certificados, que se constituyen en una medida imperfecta de la inteligencia, la capacidad, el esfuerzo, la creatividad y los conocimientos. El mérito institucional evalúa títulos más que logros, promesas más que hechos reales, aptitudes para poder alcanzar el resultado más que el resultado mismo. Al final, el sistema burocrático degrada la acreditación, convirtiéndola en una barrera de acceso a muchos sujetos con talento. Y lo que es más importante, sirve para separar a las sociedades en dos estamentos diferenciados, una élite dirigente enclavada en el poder y una sociedad subordinada. En realidad, el deterioro del verdadero mérito y su constitución por un sucedáneo, En realidad, el deterioro del verdadero mérito y su sustitución por un sucedáneo es algo recurrente en la historia. Los sistemas meritocráticos tienden a deteriorarse, a degenerar en oligarquía. Se trata de una aplicación concreta de una idea que desarrolló el sociólogo germano-italiano Robert Michels, denominada la ley de hierro de las oligarquías. Existen fuerzas que empujan a toda organización, por muy democrática, meritocrática y representativa que sea, a convertirse en oligarquía porque los que están arriba se acostumbran al poder y buscan mantenerlo o incrementarlo a una costa de renunciar a los viejos ideales. Por su parte, Daniel Bell explica que hoy día los padres de clases altas intentan traspasar su posición a sus hijos, bien a través de la influencia o de las ventajas culturales que poseen, o directamente por su capacidad económica. Tras una generación, la meritocracia se convierte en una clase social pétreamente establecida, es decir,
en una posición en gran medida hereditaria. Como consecuencia, la movilidad social, una de las bases fundamentales de cualquier meritocracia, se reduce. Hoy hay un estudio en el cual, en el año 1985, algo más del 40% de los estudiantes de las universidades de élite de Estados Unidos provenían de familias del poder adquisitivo del cuartil superior. En 2010, este porcentaje había aumentado al 67%. En definitiva, la degradación del mérito institucional y la exclusión del mérito esencial implica, de algún modo, el regreso a la vieja sociedad estamental. En el pasado, Platón soñó con filósofos convirtiéndose en reyes y reyes convirtiéndose en filósofos. Hoy, mediante la ingeniería de la acreditación, se ha entregado el poder político y cultural a una élite del conocimiento, teóricamente para hacer realidad el sueño del filósofo griego. Lamentablemente, la meritocracia institucional no solo no ha logrado cumplir los deseos de Platón, sino que ha generado una élite enclavada, en buena medida antagónica al ingenio, la inventiva y la iniciativa individual. El concepto de mérito esencial no es una reliquia del pasado, es algo extraordinariamente valioso. Refleja un tipo de inteligencia compleja, difícilmente medible, pero con una enorme capacidad de adaptación. Un elemento imprescindible precisamente en un mundo en constante y vertiginoso cambio, donde cada persona debe tener la oportunidad de sacar lo mejor de sí misma. No se trata de eliminar el mérito institucional producto de los tiempos modernos, sino de hacerlo compatible con el mérito esencial, y esto solo se consigue eliminando muchas barreras que impiden prosperar a las personas con talento, pero que carecen de los correspondientes salvoconductos de una élite de gobernantes, intelectuales, técnicos y burócratas cada vez más degradada. Volviendo de nuevo al principio, la gran recesión de 2008 evidenció la pérdida de autonomía de los individuos. Los estados, con el auge del gran gobierno y la acreditación del mérito institucional, habían ampliado su jurisdicción hasta cotas extraordinarias. Y ahora esos mismos estados perdían su propia autonomía, cediendo esta vasta jurisdicción a organismos transnacionales cooptados por una élite tecnocrática pétreamente enclavada. Este suceso suma al shock económico el shock político. El ciudadano perdía definitivamente cualquier capacidad de controlar al poder y lo que es peor, de controlar su propio futuro. Así pues, más allá de las hipótesis de ganadores y perdedores, lo que hoy se propaga es la percepción de que el globalismo está removiendo los restos del viejo orden occidental y que la democracia ya no controla el poder, porque el poder se ha transferido del Estado-nación a un nebuloso cuerpo transnacional de tecnócratas y expertos convenientemente acreditados, que supuestamente decidirían en función de datos y de evidencias. Ahora el poder sería empírico y, en consecuencia, intrínsecamente justo. Y no necesitaría ser controlado por ciudadanos volubles y necios. Por lo tanto, hoy el voto habría pasado de ser un derecho a ser un deber, el deber de votar lo correcto. Muy bien, Javier. Luis Alberto Iglesias nos va a hablar en su ponencia hacia una sociedad de propietarios por el camino del ahorro y la inversión consciente. Luis Alberto Iglesias es responsable de organización del Value School y profesor del Máster en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Luis Alberto, tu turno. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Fernando, por la oportunidad, y Pilar también, gracias al Círculo Liberal Bastiat y a todos ustedes por estar, bueno, aquí nos tuteamos, ¿no? He oído que les llamas de vosotros, pues entonces a todos vosotros por estar aquí en el Free Market Roadshow. Para mí es un placer. Vengo en nombre de Value School y bueno, vamos a hablar de capitalismo, de ahorro y de trabajo duro. Señor, vamos allá. Bien, en Houston tenemos un problema como sociedad española, y esto lo habréis oído todos vosotros, nuestra falta de cultura financiera nos perjudica. Y lo que voy a contar ahora no es, bueno, no me lo invento, son datos que vienen de la encuesta que cito allí, la encuesta de competencias financieras del Banco de España, no es cualquier institución, del año 2016, que es la última publicada. Primer problema, dejamos que la inflación se coma nuestro dinero, y es literalmente, aunque lo pongo entre comillas, pero es una forma de hablar, pero es verdad, porque apenas sabemos de finanzas
de economía, la mayor parte de nosotros. Evidentemente los economistas es otra harina de otro costal. Solo el 58% de los españoles entiende en qué consiste la inflación y qué efectos tiene sobre el dinero. El 61% de los españoles, el resto no, pero ese porcentaje afirma haber ahorrado en los últimos 12 meses. Pero fijaos cómo lo hacen. El 38% lo ahorra en metálico, es decir, dinero contante y sonante. El 65% en la cuenta corriente, es decir, lo mismo. Y el 14% en cuenta de ahorro, que suena como que se ahorra mejor, pero es igual. El problema entonces es que ahorramos de la peor manera posible. ¿Por qué? Porque la inflación en esos vehículos se come nuestro dinero, nuestro poder adquisitivo. Segundo problema, Houston, vivimos por encima de nuestras posibilidades. Cada vez gastamos, sobre todo cuando gastamos más de lo que ingresamos. El 28% de los hogares han tenido gastos por encima de sus ingresos en los últimos 12 meses. Piensen si somos nosotros o conocemos a algún familiar cercano, el 15% difiere pagos o hace un descubierto en cuenta, es decir, que retrasa el pago de la luz, el pago del gas o directamente entra en números rojos y tiene que pagar un interés al banco por ese descubierto. Es decir, que los déficits no son solamente patrimonio de los gobiernos, los ciudadanos nos sumamos a ellos. Tercer problema, muchos vivimos a 3 nóminas de la calle, directamente. ¿Cuánto tiempo podríamos, y esto es una pregunta que os lanzo, vivir sin los ingresos regulares con los que os mantenéis? Según la encuesta del Banco de España, el 29% de los encuestados podrían hacerlo durante un mes, más de un mes, pero menos de 6. El 15% durante un mes, punto. Y el 7% menos de una semana. Estamos mejor con todo que los estadounidenses. CBS News en 2019, el titular era 40% de los estadounidenses viven a una sola nómina de acabar en la calle. O sea que, bueno, no estamos tan mal. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, yo aventuro dos hipótesis. Primera, fundamentalmente es que hemos delegado la responsabilidad sobre las finanzas personales en personas e instituciones que no se preocupan por nuestros intereses, sino que tienen los suyos propios. Primero, un sistema de pensiones que, como ya se ha dicho aquí en la sala, tradicionalmente ha sido muy generoso, lo cual ha desincentivado el ahorro personal, si acaso la gente ahorraba pues para sus hijos, ¿no? El piso, la casa, la finca, etc. Pero como la pensión era muy jugosa y lo sigue siendo, no hacía mucha falta de que yo me formase para ahorrar e invertir mi propio ahorro, ¿no? Y luego la altísima bancarización de España, que eso es un dato, estamos entre los países más bancarizados del mundo, es decir, que confiamos en los bancos para todo, y especialmente en nuestro comercial o en el director de la oficina bancaria, porque nos presta, abro comillas, asesoramiento financiero gratuito. De gratuito, nada. El Estado y la banca persiguen sus intereses, es decir, la pensión por parte del Estado, que me la cuide él, y la banca pues se hace cargo de mis inversiones, mis ahorros, pero no, persiguen los suyos, no los nuestros. Entonces, esto lo he pintado yo muy negro, pero de verdad hay que preocuparse. Vamos allá. Lo que está en juego, ni más ni menos, es nuestra seguridad y el bienestar presente y futuro, el nuestro y el de nuestros hijos o descendientes. Y nada va a cambiar si no hacemos nada para revertir estos datos de los que he hablado. Tras la gran recesión, es decir, hasta el 2014, todavía continúa lo que se conoce como síndrome de Estocolmo bancario. Es decir, que pese a que se ha deteriorado el vínculo de confianza con nuestra oficina de banco, con el comercial, seguimos confiando en ellos. El dinero se queda allí porque no sabemos a dónde moverlo. Creemos que fuera de la banca no hay salvación, todo es la jungla y nos van a desplumar como a pollos. El dinero en depósitos y en efectivo que hay a cierre del 2017, contabilizado por el Banco de España, depósitos y efectivo que están cogiendo polvo en la cuenta del banco asciende a 856.940 millones de euros. Si a eso sumamos el valor de las participaciones en fondos de inversión en renta fija, es decir, el cliente compra uno de esos fondos y está comprando deuda de otros, el emisor puede ser el Estado perfectamente, sumado lo anterior a eso, asciende al billón de euros. Y esto es un billón de los buenos, no de los americanos, que son 1.000 millones, esto es 1 millón de millones de dinero que en el mejor de los casos está cogiendo polvo en la cuenta del banco sin siquiera paliar los efectos de la inflación, que en Europa lo normal, a partir de ahora va a seguir siendo así, es que sea el 2% anual, es decir, que ese dinero pierde a razón de 2% de su poder adquisitivo cada año si no lo movemos. Bien, pues los datos son estos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues uno diría, evidentemente, formarnos en finanzas personales, en inversión, educarnos, para tomar responsablemente decisiones mejor informadas. Bien, número 1, pregunta a mano alzada. ¿Quiénes creéis que es la autoridad financiera de España? ¿Cómo se llama esa institución?
El Banco de España, ¿verdad? El Banco Central, el Banco de España, el Banco Central Europeo. Vamos a suscribirlo a España. Bien, ¿y la entidad reguladora de los mercados financieros cómo se llama? La CNMV, ¿no? La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Bueno, pues estas dos entidades llevan desde el 2010 financiando y promoviendo el mayor plan de educación financiera que existe en España, que se llama Finanzas para Todos. Ahora, yo pregunto, levante la mano a los que lo conocían. Como dicen las películas de abogados, no hay más preguntas, señoría. Pasemos al segundo. Claro, si el primero y el más conocido, recursos, dinero, no lo conoce ni el tato, esta es la página web actual. Yo creo que en los 90 se hacían webs mejores. Bien, vamos con lo segundo. Pues uno no va a formarse muy bien con el Banco de España y la CNMV, entonces va a leer prensa financiera e información bancaria, donde lo que va a encontrar es básicamente ruido y productos malos y caros. Voy a los datos. La gestión de fondos de inversión, donde la mayoría tiene sus ahorros cuando ya saben que la cuenta no les da nada, está dominada por la banca, la red bancaria, que tiene un 80% de la cuota de mercado. Pero es que ese 80%, 3 gestoras suman el 47,3% de esa tarta. Adivinan, las 3 son fáciles de adivinar: Santander, CaixaBank y BBV. Los porcentajes están ahí. La rentabilidad media de los fondos de inversión en España, como decimos, casi la mitad de la cuota más está por esas 3 gestoras, dan el 2,61%. Eso es lo que un ahorrador tiene si tiene el dinero con los fondos bancarios, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Es decir, que si con una inflación del 2% yo gano el 2,61%, luego pago impuestos sobre ese porcentaje, es decir, palmo dinero. Bien, fondos de pensiones, abajo indico que de 356, las pensiones son ya para la jubilación, es ahorro a largo plazo para cuando yo me retire. Bueno, pues esos fondos, analizados por el profesor Pablo Fernández del IES, cada año publica un estudio, es un estudio de 356 fondos a lo largo de 15 años. Bueno, pues solo 4 superaron al IBEX. Es decir, los demás, nada. Si vosotros invertís en el IBEX, en un fondo indizado, y os echáis a dormir, vais a hacerlo mejor que 361 fondos de los analizados y vendidos a los... Bueno, de hecho, diré un inciso. Hace un mes y medio, en el Confidencial, se una noticia en que Bankia había lanzado un fondo que garantizaba más comisiones que rentabilidad. Y habían colocado ya cifras millonarias, o sea, cientos, como dicen ahora, cienes y cienes de millones colocados en este tipo de fondo por la potencia, que tienen muchísimas oficinas y la gente se fía de ellos. La solución, entonces, que vengo a proponer yo es justamente una educación financiera independiente y para todos. Independiente, imparcial, que no vaya a colocarte o venderte sus productos. Para todos quiero decir niños, jóvenes, profesionales, familias... Y si puede ser, gratis. ¿Es posible? Bueno, pues desde hace un año y no llega a año y medio llevamos impulsando Value School como un proyecto que intenta perseguir justamente esto. Llegamos a todo el mercado hispanohablante o el mundo hispanohablante. Nos sigue gente de Perú, Colombia, por supuesto de España. Tenemos un canal de YouTube, cuya portada la tienen allí, que tiene ya más de 100.000 visualizaciones mensuales y 40.000 usuarios únicos. Es decir, había demanda, había ganas de aprender de esto y hemos abierto la beta. La beta sois todos vosotros, porque bueno, tenemos el perfil de la persona que nos visita y es joven, masculino, femenino, hombre, mujer, da igual, es decir, queréis aprender y hoy estamos para daros lo que buscáis. Educación financiera en los colegios. También hemos lanzado Value Kids. 1.200 niños en los últimos 6 meses se han formado con nosotros. Talleres de ahorro en escuelas. Hemos ya llegado a 20 colegios. En menos de 6 meses el proyecto de Value Kids ha alcanzado todos esos colegios. Ofrecemos cursos para universitarios que llamamos Escuela de Verano. El año pasado, para 40 becas, se presentaron, para sorpresa nuestra y desbordamiento, 240 solicitudes. ¿A cuál mejor? Unos perfiles, bueno, es que tuvimos la suerte de seleccionar entre los mejores a los mejores. Y este año, como hubo tanta demanda, vamos a hacer 2. Así que pasaos por la página web de Value School a informaros del plazo, que empieza seguramente en mayo. Hemos lanzado, todo esto es gratis, el primer programa de radio generalista que está en Es Radio, y digo primer programa dedicado a inversión y ahorro para los que queremos aprender, para los que no sabemos, y está actualmente el número 1 en su categoría en la plataforma de podcast de iTunes. Gracias a todos vosotros. Publicamos libros, los clásicos más escogidos de finanzas, inversión y ahorro en el sello que tenemos con la editorial Deusto. Y los libros se pueden comprar en Amazon y en Value School, como estáis viendo en la pantalla. Es decir, que se puede hacer, yo preparando, he borrado una transparencia que ponía sí se puede.
Tampoco, era un poco un chiste descarado, ¿no? Un chiste fácil, pero bueno. Sí se puede, claro que sí, pero hay que hacerlo pues pensando en la gente a la que te vas a dirigir, no en el Finanzas para Todos, que no lo conoce ni el tato. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues el beneficio para todos y para la sociedad en su conjunto, porque al final somos todos juntos, es mayor tranquilidad, mayor autonomía y mayor bienestar para nosotros y para los nuestros. Imaginaos, ¿cómo sería tu vida si supieses que pasara lo que pasara, tus necesidades y las de los tuyos estaban cubiertas? ¿Cómo sería tu vida si tuvieses los recursos para dejar de trabajar por obligación y seguir tu vocación? Porque de eso estamos hablando. No es dinero, no es inversión, es este tipo de cosas. Es la mejor calidad de vida y bienestar para todos y para los nuestros. El momento de empezar a ahorrar e invertir es hoy. Dice Warren Buffett que el mejor momento es el día en que naces y el segundo es ahora mismo. O sea que hacedlo, yo os invito a que os informéis, porque además, sobre todo los chicos jóvenes, chicas jóvenes, el tiempo juega a vuestro favor. La magia del interés compuesto, cuantos más años lo hagáis, mayores rendimientos obtendréis. Ya me lo habéis oído repetir en las conferencias en Value School seguramente muchas veces y no es hablar por hablar. El mejor momento de empezar es hoy, el tiempo juega a vuestro favor. Os esperamos en Value School. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Federico, toca tu turno. Nos va a hablar sobre una visión de Centroeuropa. Federico es presidente de la Fundación Internacional Bases, Rosario, Argentina, y miembro principal del Centro de Economía de Austria, que antes lo hemos comentado, Austrian Economic Center. Escribe para la prensa popular y blogs sobre los diarios de Mercado Libre, Value 4 Europe y Una opinión incómoda. Federico, tu turno. Gracias Fernando, muchas gracias. Bueno, después de que me toque último, después de tan buenos oradores, es un poco bailar con la más fea, como decimos en Argentina. Voy a tratar de hacer todo lo posible. Y además, ustedes imagínense, soy argentino, me llamo Federico Fernández y tengo que hablar de Europa Central. Yo primero y principal me pregunté ¿por qué? ¿Por qué yo? Y es porque, bueno, vivo en Europa Central desde hace 5 años, los primeros 4 en Viena y actualmente en Varsovia. Incluso tengo una novia polaca, así que supongo que eso me habilita a hablar sobre Europa Central. Pero además tengo una gran admiración, sobre todo por la historia intelectual de Europa Central, y voy a hacer algunas breves menciones al respecto. Al principio traté de usar un PowerPoint que era muy lindo, se los aseguro, y no funcionó, así que ahora tengo unas hojitas. Vamos a ver qué sale mejor. Primero y principal, primer punto. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de Europa Central? Geográficamente, para mí, y en esto sigo a un historiador que se llama Lonnie Johnson, que escribió un libro muy bueno sobre Europa Central. El título, tengo entendido, no está traducido, el título es Central Europe, Enemies, Neighbors, Friends. Europa Central, enemigos, vecinos, amigos. Es un libro maravilloso. Y él considera que Europa Central son los siguientes 8 países: Alemania, Austria, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Hungría. A propósito, si me permiten, algunas recomendaciones, como dice Rafael Beltramino, un gran pensador que tenemos en Rosario, en Argentina, gran liberal. No sé si soy bueno para hablar, pero por ahí soy bueno para recomendarles algunos libros, además del de Lonnie Johnson, que es muy bueno. The Austrian Mind, de William Johnston, es un libro maravilloso y que además no está circunscripto solamente a lo que es actualmente Austria, porque tiene que ver con lo que era el Imperio Austrohúngaro. De Karl Schorz, que ese está traducido al español, Fin de siglo Viena, es un libro espectacular. La Viena de Wittgenstein, sobre todo la parte histórica, la parte filosófica a mí no me gusta demasiado porque es sobre Wittgenstein, y por supuesto La Viena de Popper, publicada por la gloriosa Unión Editorial aquí en España, un libro de Dario Antiseri, un libro muy muy lindo. Brevemente, ¿qué podemos decir de estos países? Bueno, básicamente son países en su mayoría, digamos, católicos, algunos formalmente católicos, pero son en su mayoría católicos, con la excepción del norte de Alemania. Son países donde ha habido siempre, o sea, esta región, Europa Central, ha habido siempre una gran influencia teutónica, digamos, alemana.
y étnicamente son pueblos eslavos, germánicos y magiares, los húngaros. Una nota que creo que siempre tenemos que tener en cuenta, y se los aseguro que esto les puede traer un problema, por ejemplo, en la República Checa o en Polonia, un problema grave, no se refieran nunca a Polonia como Europa del Este. Puede llegar a incluso generar una confrontación física. Cuando George Soros, les aclaro, no me financia George Soros, es simplemente un ejemplo, el magnate de las finanzas abrió una universidad cuando cayó el muro de Berlín. La universidad tiene sede en Budapest, de hecho ahora desgraciadamente la quieren cerrar por otros motivos, pero no importa. La universidad la llamó Universidad Centroeuropea, y eso es toda una declaración. En Europa Central, la mayoría de los habitantes, por supuesto, no los conozco a todos, pero la mayoría de los habitantes se consideran europeos, consideran que, digamos, el intervalo entre 1945 y 1989 fue parte de una guerra civil europea de la que ellos fueron víctimas, y en Europa Central el este básicamente es Rusia, eso es el este. No diría la barbarie, pero no está bien. Y como verán, o sea, ¿por qué, por ejemplo, Serbia está excluida de lo que sería Europa Central? Por la influencia rusa. O sea, son los países que nunca estuvieron, o sea, salvo ese terrible intervalo, ni bajo influencia rusa ni bajo influencia otomana. Al menos, en Viena 2 veces estuvieron a las puertas, pero en la mayor parte de su historia. ¿Qué podemos decir políticamente de estos países? Bueno, no puedo hablar de todos, no soy un experto en Eslovenia, por ejemplo, que además tiene uno de los idiomas más difíciles del mundo. Técnicamente, los argentinos no hablamos español, así que imagínense si yo hablara esloveno como pero brevemente, para ir rápido, el año pasado en Viena, Erich Wede, que es un sociólogo brillante alemán, en uno de los eventos del Free Market Roadshow, definió a Angela Merkel como la peor canciller después de Hitler, una salvedad importante, pero creo que tiene bastante razón el profesor Wede al respecto. Creo que desgraciadamente lo que ha venido pasando en Alemania en los últimos años, sobre todo con el disparate migratorio que cometió Merkel hace unos años, bueno, ha afectado las relaciones entre los países de Europa Central y ha afectado a Alemania profundamente. En Austria es un país siempre más chico. Dicen que lo mejor que te puede pasar es que el fin del mundo te agarre en Viena, porque va a pasar 50 años después. Entonces siempre es un país más tranquilo, muy lindo para vivir. La revista Foreign Policy está por sacar un especial, si es que ya no lo sacó, que se llama Austria, el héroe silencioso europeo, y en parte lo es. Económicamente, el año pasado la economía de Austria creció más del 4%, este año se espera que sea cerca del 3%, lo mismo que el año que viene. Se están haciendo ciertas reformas. Creo que el hecho más importante que sucedió en Austria, si no recuerdo mal, a finales de 2017, es que se cortó con la gran coalición. Austria prácticamente con solo un intervalo a principios del siglo XXI, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, fue gobernada por una coalición entre socialdemócratas y conservadores, por llamarlo de alguna manera, nunca fueron capaces de conservar nada, pero entre esos dos grupos, y eso está extremadamente fosilizado, y es bueno que ahora esa coalición cambió, y ahora es el Partido Conservador y el Partido de la Libertad, que es un partido que, bueno, no tiene la mejor fama, tampoco son tan malos, son populistas de derecha, digamos. Pero están tratando de llevar adelante ciertas reformas y, por ejemplo, en Austria se está discutiendo y el Austrian Economic Center ha presentado una propuesta, y el Hayek Institute, que es como la contracara alemana austríaca del Austrian Economic Center, una propuesta para una reforma de impositiva en Austria que baje impuestos. Porque en Austria en las últimas décadas ha habido muchas reformas impositivas que subieron impuestos, pero nunca que los bajaron. Así que hay alguna, digamos, un poco más de oxigenación. Y Polonia, donde vivo, políticamente hay poco para estar orgulloso, digamos. El gobierno anterior al actual, encabezado por Donald Tusk,
que a propósito es el presidente del Consejo Europeo actualmente, es como el mandamás europeo en Bruselas, del que estábamos hablando, como Cristina Kirchner en Argentina, estatizó las pensiones privadas y él era el liberal, era el gobierno liberal. Así que, y el actual gobierno, bueno, es un partido en español, se llama Ley y Justicia, las siglas en polaco son PIS, son PiS, o sea, imagínense cuando el gobierno te dice que llueve, imagínense lo que pasa en Polonia. Es una máquina de dar subsidios. Yo creo, desgraciadamente, que Polonia va a tener una crisis económica en los próximos 2 años, ojalá me equivoque, que va a ser en su mayor parte autoinfligida. Quizás lo único que se pueda, y yo les aclaro, yo estoy absolutamente en contra de cualquier subsidio, pero quizás lo único que se pueda destacar de la cantidad de subsidios que ha dado esta gente es que Polonia ha revertido la tendencia demográfica que tienen la mayor parte de los países europeos, y en Polonia actualmente la tasa de natalidad está apenas arriba de 2 chicos por pareja, entonces al menos tiene una tasa de reemplazo de la población. Otras cosas, digamos, más positivas de Polonia. En una encuesta entre jefes de empresa publicada recientemente sobre 2018, Polonia es considerada como el mejor lugar para hacer negocios de Europa. Polonia tiene un sistema impositivo muy complicado, casi kafkiano, pero los impuestos son bajos. Eso es siempre positivo. Es difícil pagarlos. A ver, siempre es difícil pagarlos porque es horrible pagar impuestos, pero además lleva mucho tiempo. Pero al menos los impuestos son bajos. Esto, por supuesto, también abre el peligro de que venga un genio de acá a unos años y cuando haya un problema grande diga, bueno, subamos los impuestos. Otro tema muy importante, en Polonia se puede debatir. Pese a las cosas que se dicen, que a veces Polonia es presentada como un país gobernado por neonazis o cosas así. Yo les aclaro, no simpatizo en lo más mínimo con el gobierno actual de Polonia, pero en Polonia hay una libertad de expresión absoluta. Estábamos 2 casos. Stefan Molinier, el filósofo que tiene un canal muy popular en YouTube, estuvo hace poco en Polonia, a propósito en un Freedom Lounge, tenemos un bar liberal en Polonia, en el centro de Polonia, en el ex edificio del Partido Comunista, así que es maravilloso lugar. Estuvo ahí tomando unas cervezas, dando una charla, y él decía, esto en Canadá no lo podríamos hacer, porque tendríamos manifestantes de Antifa y qué sé yo, haciendo... y Fernando me contaba anoche que Agustín Laje, mi coterráneo, estuvo aquí en España. Uno puede estar o no de acuerdo con Agustín, yo valoro muchísimo lo que hace, aclaro, pero en una de las ciudades tuvo que estar escoltado por otros 8 patrulleros policías, o sea, como si fuera un delincuente. Entonces, eso en Polonia no sucede. Mañana, o sea, podría ir el señor Pablo Iglesias, por ejemplo, por nombrar a alguien del otro lado, a dar una charla y no pasaría nada, ¿no? Las hordas de neonazis que supuestamente hay en Polonia no harían nada. Entonces eso creo que es muy positivo del país y me da la sensación que seguramente por el influjo grande que existe aún de la religión, del catolicismo, Polonia no es presa del nihilismo que uno ve en otros países europeos, pero eso también es discutible. Volviendo al tema de Europa Central, algunas muestras de vitalidad muy grande en la defensa de la libertad y que a mí me hacen ser muy optimistas, por mencionar 4 nada más. Una, que además les recomiendo que las traten de conocer si es que aún no las conocen. Paralelní Polis es una agrupación de hackers libertarios que ahora además tiene un edificio en Praga. Es un lugar, ellos lo que están haciendo básicamente es tratar de construir una ciudad paralela. Vos vas ahí, tienen un bar, solo te cobran en Bitcoin o en Litecoin, creo ahora. Tratan de abstraerse. Ellos habían lanzado hace un par de años una campaña "No trabajamos con el gobierno", o sea, y estaban tratando de sumar empresas que se nieguen por principio a prestarle cualquier servicio al gobierno. Hacen proyectos muy interesantes, muchos de ellos van más allá de mi capacidad, porque no soy un hacker, como vieron, no puedo ni siquiera hacer funcionar un PowerPoint, así que bueno, pero son tipos muy, muy interesantes. El que está ahí encabezando es un chico que se llama Paweł Luptak, que es una persona admirable. En Polonia hay un instituto Mises que hace un trabajo espectacular
Cada vez que hacen un evento, a mí casi me emociono hasta las lágrimas cuando veo la mesa con los libros traducidos al polaco, algo que es importantísimo. Nosotros, en parte gracias a España, pero no solamente gracias a España, que hablamos español, no nos damos cuenta lo beneficiados y la suerte que tenemos de que la mayor parte de las obras que querramos leer están traducidas a nuestro idioma, si es que no fueron producidas originalmente en nuestro idioma. Eso no pasa en todos lados. Entonces, el tener el libro en tu idioma es una puerta importantísima. Y eso, por ejemplo, el Mises Polonia está haciendo, cuando además está haciendo un programa de educación económica, liberal, por supuesto, bueno, es una redundancia, para jóvenes, que este año creo que va a llegar a más de 20.000 jóvenes, porque tienen convenios con un montón de colegios secundarios. INES, en Bratislava, en Eslovaquia, hace también un trabajo impresionante. Han influenciado las políticas públicas de Eslovaquia en muchísimas oportunidades, y en 2017, por primera vez y desgraciadamente, en Eslovaquia llegaron algunos literalmente neonazis, estos son los de verdad, no los que se inventan por ahí, al Parlamento, e INES hizo un trabajo muy importante para desmontar el discurso de esta gente. Y bueno, no puedo dejar de mencionarlo porque me echarían. El Austrian Economic Center en Viena hace también un trabajo muy grande, entre ellos el Free Market Roadshow, y bueno, están invitados a seguir lo que hacemos. Para terminar, dos cosas muy brevemente. Europa Central nos ha dado a muchos de los más grandes pensadores de nuestra tradición. Por mencionar algunos de ellos están vivos, y gente que ha hecho mucho de verdad por la libertad. Leszek Balcerowicz en Polonia es la persona, se habla Naomi Klein escribió la doctrina del shock, que es un libro bastante lamentable. Balcerowicz hizo la terapia del shock en Polonia, y hoy Polonia es el país que más rápido crece en Europa Central y el que más rápido se adaptó a cambiar del comunismo a un sistema más capitalista. Ivan Miklos hizo algo muy similar en Eslovaquia. Eslovaquia es uno de los países más industrializados de Europa. O sea, no hay ningún 11º mandamiento que en Europa no se pueda tener industria. Depende de lo que se quiera hacer. Václav Havel, el primer presidente de lo que era Checoslovaquia después de la República Checa, un hombre de un coraje y de una integridad intelectual increíbles. Bueno, Juan Pablo II, por supuesto, que sin divisiones militares, como preguntaba Stalin, derrotó al comunismo. Y bueno, por supuesto, toda la Escuela Austríaca de Economía, Karl Popper, y finalmente, para contarles una anécdota, y con esto termino, Ludwig Erhard, en Alemania, quien cuenta la leyenda que fue la persona que comenzó con el milagro económico alemán. ¿Por qué? En 1949 Alemania todavía estaba, bueno, por supuesto estaba dividida con el comunismo también, pero las áreas controladas por los aliados tenían, entre otras cosas, controles de precios. Ludwig Erhard llegó como ministro de Finanzas y los eliminó a todos. Lo viene a buscar el general americano bajo la jurisdicción que él se encontraba, y le dice, mis asesores, señor Erhard, le dice, mis asesores me dicen que esta medida va a fracasar. Erhard le contestó, mis asesores dicen lo mismo. Le dice, ¿usted cómo se atreve todavía con el orgullo de vencedor? El general le dice, ¿cómo se atreve a modificar los precios que nosotros fijamos? Y Ludwig Erhard le dijo, yo no modifiqué ninguno de los precios que ustedes fijaron, los abolí a todos. Y con eso comenzó, dicen, el milagro alemán. Alemania, de tener una economía de absoluta pobreza, donde no había nada en las estanterías de los supermercados, como en Venezuela hoy, se transformó en lo que es hoy. Eso es lo que nos ha dado Europa Central, entre otras cosas. Es un lugar, yo creo que sigue siendo un área muy, muy propicia para la libertad, donde hay mucha vitalidad para defender la libertad, y creo que al pensar en Europa Central no tenemos que dejar que el árbol de la política nos tape el bosque de la sociedad civil. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Federico. Ha estado muy bien tu relato vivenciado además, porque vives por esas tierras del centro de Europa.
Tenemos muy pocos minutos por una serie de, ya habéis visto al principio, hemos tenido que empezar un poquito más tarde, pero tenemos unos minutos para contestar algunas preguntas a partir de los ponentes. Por favor, sí, por favor, preguntas cortas, no reflexiones. Adelante. Venga, siendo sintético entonces, bueno, enhorabuena a todos los ponentes. Solamente quería comentarle a Gloria, cuando ha hablado de socialismo y lo distinguió de nazismo y fascismo, ¿acaso no piensa como yo que es lo mismo? ¿Vale? Al margen de quién sea la propiedad del medio de producción. En el caso comunista, públicos. En el caso de nazismo o fascismo, aparentemente en manos privadas, aunque el Estado al final los dirige por igual. ¿No estamos cayendo en la trampa de separar nazismo o fascismo de lo que es el socialismo? Ambas son todas socialistas. ¿No opina igual? No, definitivamente son todas diferentes formas de socialismo, el fascismo y el nazismo, pero la diferencia es que tú no ves a la gente, portando playeras de Hitler, del Che Guevara, sí. Entonces, el énfasis que hago es, si el comunismo mató más gente que el nazismo y que el fascismo, ¿cómo es posible que nadie defiende el nazismo y el fascismo hoy en día, pero sí siguen defendiendo el comunismo como doctrina? Pero para mí son todos totalitarismos socialistas, y hay una excelente novela que ahora la hicieron serie que se llama The Man in the High Castle, El hombre en el castillo alto, no sé cómo se traduciría al español, que te cuenta qué hubiese pasado si el eje hubiese ganado y que dividen Estados Unidos en el Tercer Reich, gobernando digamos, todo lo que es la costa este, y Japón, todo lo que es el otro lado. E incluso hay un niño, hijo de uno de los grandes nazis, que se sacrifica a sí mismo porque tiene una enfermedad que no se puede curar. Y ahí, en el momento en que un individuo tiene que sacrificarse por el bien común, se refleja más que nunca que el nazismo realmente es otra forma de socialismo y comunismo. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. ¿Escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la conferencia, y son dos preguntas muy cortas. La primera es algo genérica. Mi primera pregunta es, como después de la socialdemocracia y tal, nació el socioliberalismo, el liberalismo progresista y tal. ¿Ustedes creen que el liberalismo progresista, mal dicho, socioliberalismo, es un mantra del socialismo, o el liberalismo conservador es la vanguardia del liberalismo clásico, del liberalismo real? Y mi segunda pregunta va al último ponente, que me ha sorprendido lo de Polonia, que aquí en España tenemos los sketches muy recurrentes. Y la pregunta es que si cree usted que el Estado tiene que eliminar esos sketches, tiene que retirar a esas personas para salvar la libertad de expresión de las personas que vayan a dar su ponencia. Es decir, si ahora se nos encarta aquí un montón de gente, la policía debe de eliminarlo, atentando así su libertad de expresión, entre muchas comillas, para salvaguardar la nuestra, o se debería de dejar para salvar también su libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias. Federico. Hola. ¿Funciona? Ahí. Sí. Gracias por la pregunta. Brevemente, yo lo que diría es lo siguiente. La libertad el Estado debería salvaguardar el derecho a la libertad de expresión. Pero por ejemplo, el caso del AGE, con 8 patrulleros alrededor de él, lo que indica es que claramente había gente dispuesta a birlar, no era simplemente que iban a protestar, era que estaban dispuestos a utilizar la fuerza para evitar que el AGE hable. Ese es el problema. Yo creo que es un problema cultural más que... Bueno, lamentablemente a veces el Estado ayuda a que esas cosas sucedan. Es cómplice, sobre todo es cómplice de los grupos de izquierda radicalizados. Pero el punto principal es que, y es un problema cultural grave, que creo que en Polonia no se verifica como en otras naciones de Europa o en los Estados Unidos, es que hay mucha gente que por diversos motivos le parece perfecto que se le impida a alguien hablar. Y ese creo que es el problema principal. Gracias. A la primera pregunta,
Sí, por favor. Es que a mí hay una palabra que me repugna, que es la palabra progresista. Es una cosa que me da un asco tremendo, porque está tan manoseada que es que no sé qué es un liberal progresista y un liberal conservador. No, un liberal es un liberal. El liberalismo ha sido toda la vida igual que es repugnante, pero que es una cosa que ha sellado como en mármol la izquierda, lo del neoliberalismo. Pero ¿qué coño de neoliberalismo? Ha sido toda la vida lo que ha sido. Y desde luego yo, claro, como digo que me repugna el progresista, pues parece que es una engañifa, es una cosa que está, en fin, no significa nada. Todos queremos que la sociedad progrese, que haya mayor bienestar para toda la gente y, por supuesto, queremos un marco fiscal y legal que promueva el crecimiento, que genere riqueza y, sobre todo, que permita que la gente tenga igualdad de oportunidades y que sea lo más favorable posible para la gente en situación más perentoria. Y luego, porque a veces no tenemos a los de Ciudadanos, ¿no?, que son liberal progresistas, y los del PP son liberal conservadores, o no sé, me parece que es una discusión un poco ridícula y hasta patética, y en mi caso, que me considero liberal, por supuesto que soy un gran conservador, claro, porque creo que hay que conservar las cosas que han hecho nuestros antepasados, las que merecen la pena, por supuesto. Hay otras que desde luego no, pero hay que tener, creo que, un cierto respeto por la tradición, por la historia y por aquellas instituciones que han sido muy importantes en la historia y en la vida. O sea, lo contrario, el rupturismo y lo de hacer tabla rasa de lo que nos ha precedido me parece una absoluta locura. Sí, muchas gracias de nuevo por todas las ponencias, y me gustaría plantear a la mesa, teniendo presente lo que ha mencionado el señor Venegas acerca de los males que pueden aquejar a Europa y a la Unión Europea especialmente, ¿cómo creen que podría ser una buena respuesta de los liberales frente a, pensando en nuestras elecciones al Parlamento Europeo? Gracias. ¿Me pregunta usted a quién hay que votar en el Parlamento Europeo, Iván? Que yo no le voy a decir a quién tiene que votar. No, yo creo que, volviendo a lo que decimos, es decir, en la Unión Europea hay que votar a cualquier alternativa que plantee la ruptura completa de un lenguaje perverso que es el que domina la política en Europa. Es decir, ahora, volviendo a lo que decía, es muy interesante. Sí existe un socioliberalismo, claro que existe, o un liberal progresismo, sí, claro que existe. Esa es la gran clave y hacia dónde va la Unión Europea y qué es lo que hay que intentar detener. El socialismo clásico, es decir, o el marxismo, si se quiere, intentaba controlar los medios de producción, ¿no? Es decir, para controlar la sociedad. Vale, bien. Se dieron cuenta de que era bastante más difícil de lo que parecía, por eso los empresarios son gente muy escogida con unas características muy concretas. No todo el mundo puede ser emprendedor, aunque lo digan los ministerios, para que se quiten el paro, ¿no?, de encima. Y lo que hace este falso liberalismo progresista es, tomando ejemplo de los éxitos, por ejemplo, de los llamados países nórdicos, es intentar, puesto que no pueden controlar los medios de producción porque son incompetentes para hacerlo, lo que quieren hacer es controlar el capitalismo por el lado de la demanda. Ese es el liberal socialismo, o si se quiere decir, el liberal progresismo. Y hay que intentar votar a cualquier partido que claramente en sus preceptos diga que eso lo va a combatir. Es decir, no puede haber ningún tipo de forma de socialismo. Socialismo no puede ser progresismo, ni socialismo, ni liberal progresismo. Todo eso son engañifas. Es decir, Suecia es un país aparentemente con un estado que le llaman estado facilitador, para que las empresas funcionen bien, estupendamente, y así poder ellos cobrar los impuestos, porque lo que les interesa es que las empresas funcionen para poder cobrar impuestos. Pero si se dan ustedes cuenta o conocen Suecia, Suecia es posiblemente, desde el punto de vista de sociedad civil, la sociedad más arrasada que hay en Europa, posiblemente una de las más arrasadas. Noruega les seguía muy de cerca, pero se han dado cuenta y han echado un poquito el freno. Pero yo, de cara a la Unión Europea, votaría en cualquier país de Europa, es decir, no solo un español, cualquier europeo debería votar cualquier partido que combata frontalmente esa deriva, ¿no? Hola, buenas. Muchas gracias por tantas mentes aquí con un discurso tan interesante. El tema del panel era Europa entre la libertad y el socialismo, pero es que yo creo que hay
Yo lo que he estado viendo, por ejemplo, por el este de Europa, especialmente en Rusia, Rusia ahora mismo yo creo que viene otro polo, que es como volver al antiguo régimen. Yo, por lo que siempre he entendido, el liberalismo nace como una tercera vía entre las monarquías absolutistas, que era poder de una persona, una autarquía, a socialismo, que era otra especie de también dictadura. Sale el liberalismo, que pretende poner al individuo, la libertad del individuo por encima de cualquier poder exógeno. Ahora mismo está el socialismo, pero es que también se está volviendo a aparecer modelos que son igual como el antiguo régimen. Y la pregunta es, ¿cómo podemos en Europa, ya sea educativamente, políticamente, desmarcarnos de las dos corrientes, de esa vía colectivista y esa vía de autarquía personalista, que yo creo que es igual de peligrosa? Que responda quien quiera, por favor. ¿Quién quiere responder? ¿De la mesa? Yo creo que lo has escrito muy bien. Quiero decir que el tema de Rusia es un caso, pues bueno, de un régimen absolutamente autoritario, cleptócrata, y que lo que quiere es, o lo que procuraría es, en fin, recuperar la famosa Rusia imperial, ¿no? Porque claro, es que el Producto Interior Bruto de Rusia equivale al del Estado de Nueva York. O sea, es una caca de país, quiero decir. Tiene un gran ejército y esas cosas y tal, pero como economía no da mucho más de sí, ¿no? Tiene pues el poder de las armas y, bueno, y la debilidad un poco del entramado institucional europeo, como aquí se ha comentado. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues no sé, poca cosa. En las elecciones que tendremos en España, pues votar a aquellas opciones que sean las que más se acercan a lo que aquí estamos diciendo, ¿no? Y en Europa, pues, bueno, ya lo explicaba Negas, pues algo parecido, aunque ahí está más complicado. Tampoco se me ocurre nada más, porque estamos también, digamos, presos de un sistema educativo, por ejemplo, en España, donde es muy complicado que todo lo que estamos aquí hablando encuentre alguna receptividad entre los estudiantes, ¿no? Y los alumnos, etcétera. Por eso vosotros sois una bendición los que estáis aquí, ¿no? Pero en general pues no hay un ambiente muy proclive para este tipo de cosas. Reformar el sistema educativo, a mí me parece que de todo lo que se dice en España sería un asunto crucial. Pero ¿tú crees o alguien cree que lo va a permitir la izquierda? La izquierda jamás permitirá o hará todo lo posible para impedir que se reforme el sistema educativo, porque lo consideran patrimonio suyo, propio. Aquí en España todas las leyes que se han hecho de educación han sido todas socialistas, y la última que aprobó, bueno, también por la culpa del PP, evidentemente, porque Aznar tuvo mayoría absoluta en su momento y no tuvo los bemoles suficientes como para hacerla antes y no a última hora y mal. Y luego la que se hizo por el PP ahora, pues al final, en cuanto vino el sol, la machacó. Entonces, claro, tenemos una izquierda que tiene muy claros sus objetivos, y desde hace muchísimo tiempo, desde ya los extractores de Franco, ha trabajado claramente todo el sistema educativo y pedagógico y ese tipo de historias. Y entonces, bueno, pues es luchar contra un enemigo que es colosal, pero bueno, no vamos a desfallecer, ¿no? Para eso estamos aquí. ¿Alguna pregunta más? Sí, en primer lugar, la enhorabuena a todos los ponentes, y ahora quería comentarle el caso de Grecia y el caso de Irlanda. En el caso de Grecia, cuando ocurrió la crisis, que se descubrieron que se habían falseado las cuentas públicas, las medidas que se les impusieron por parte de la Unión Europea para disminuir la deuda pública, que está ya superando el 100% del PIB, fueron aumentar los impuestos y disminuir el gasto público. La parte de disminuir el gasto público por ahí está bien, pero la parte de aumentar los impuestos, por ejemplo, hace que al aumentar IRPF aumenten los flujos migratorios hacia extranjeros y, por ejemplo, gente que está trabajando en Grecia se vaya a trabajar fuera, porque el costo de oportunidad de trabajar en Grecia con respecto a trabajar fuera aumenta, y eso hace que la gente se vaya fuera. Y esto hizo caer mucho el PIB e incluso hizo y esto puede hacer incluso que la recaudación, a pesar de que sube IRPF, la recaudación baje. Y después, en el caso de Irlanda, por ejemplo, fue para salir de la crisis, lo que hicieron fue bajar impuestos de sociedades, lo cual atrajo a muchos capitales extranjeros, hizo que se abrieran allí muchas multinacionales
y el PIB per cápita, que el PIB, si se mide una gráfica comparativa del PIB per cápita en Irlanda y el PIB per cápita en España, se puede observar que por los años 1990 estaba en un nivel similar y a día de hoy hay un gap de cerca de 30.000 euros anuales. Y lo que se ha hecho aquí en España ha sido aumentar la presión fiscal y en Irlanda lo contrario, para favorecer la creación de multinacionales. Perdona, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo podemos hacer ver a la gente que, que con la disminución de impuestos se puede recaudar más? Porque esto es algo que se repite mucho, pero que aunque las personas que entienden economía sí entiendan esto, la gente común ve el disminuir el impuesto de sociedades como favorecer a los ricos, según el mantra del socialismo. ¿Cómo podemos enfrentar esta visión y hacerles ver los beneficios que conlleva estas medidas? Luigi, creo que te ha tocado. No, yo creo que no soy la persona idónea para responderla, desde luego. Más para un economista, yo no lo soy. Yo tampoco. Aquí tenemos algún economista importante que podría decirlo mejor. Yo creo que la receta de la Troika para los tres países fue absolutamente la misma, para Grecia, para Irlanda y para Portugal. Lo que pasa es que esas recetas, que a corto plazo evidentemente pasaban por recortar el gasto y aumentar impuestos, porque es un poco el mantra de alguien que te va a intervenir una economía que estaba absolutamente en coma, como era la griega, donde no había manera de arreglar nada, bueno, pues ha solucionado de momento el problema, porque Grecia está en una situación ahora estupenda comparado con lo que estaba antes. Las recetas eran las mismas, lo que pasa es que operan sobre pueblos diferentes. Los griegos son como son y los irlandeses son un pueblo muy peculiar, que ha tenido y ha demostrado a lo largo de la historia una gran capacidad de caer y recuperarse y resucitar rápidamente. Y además han tomado decisiones, pero después de salir del rescate, importantes, que eran ya típicas en la anterior época, de rebajar impuestos y de atraer inversiones desde fuera. Pero son gente, bueno, es que la idiosincrasia de cada país también cuenta. Y en Portugal, ¿por qué Portugal, bueno, aparentemente, que habría que verlo, va como un tiro? Joder, pues porque fue la Troika y lo arregló, no porque gobierna Antonio Costa, el socialista, con los sucedáneos de Podemos y tal, porque le arregló el país la Troika. Le dijo, usted tiene que bajar pensiones, tiene que bajar salarios, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro y tal. Y así va como una moto. Y en España, pues por fortuna, porque yo creo que los países son intervenidos, sufren mucho, que con la intervención, aquí se evitó la intervención, pero si hubiera habido intervención iríamos como una moto en España también, porque quiero decir, el ajuste habría sido más dramático, más brutal, pero las economías rebotan después de los ajustes, pero las recetas fueron las mismas para Grecia, para Portugal y para Irlanda, creo yo, Pero de otra forma, luego tenemos aquí a Miquel Buesa, que es experto en estas cosas y que podrá tener una opinión más solvente que la mía. Bueno, no podemos más tiempo. Si hay una pregunta, ya solo la última pregunta, hacemos el descanso para la siguiente panel. Buenas tardes. El tema es Europa en la encrucijada. Han hablado ustedes sobre todo de las tendencias hacia el socialismo en la Unión Europea. Si hay una encrucijada es que hay elección. ¿Hay una encrucijada? Es decir, ¿hay fuerzas trabajando a favor del liberalismo? Yo qué sé, Verhofstadt en el Parlamento Europeo está trabajando por el liberalismo. ¿Cuáles son las otras fuerzas? Porque en general parece que a lo que tendemos, sin encrucijada ninguna, es a profundizar en un modelo cada vez más socialdemócrata. Gracias. Muchas gracias. Yo, perdona que mi ponencia, no me he tenido las gafas, he ido bastante mal, pero bueno, eso es lo que ocurre a veces cuando viajas muy rápido de un lado a otro, no me da tiempo ni a perder el jet lag a veces. Pero es muy interesante lo que dices, claro que estamos en una encrucijada y claro que hay posibilidad de elección. Pretende que sigamos profundizando. Si veis incluso las campañas que están haciendo la propia Unión Europea, se está utilizando los recursos de la Unión Europea para lanzar mensajes socialdemócratas, digamos, institucionales dentro de la propia campaña. Es decir, incluso es una campaña emocional. Pero yo comentaba con los liberales cuando ganó Donald Trump las elecciones,
Incluso me llamó un progresista por teléfono de noche, llorando, ¿no?, desde Estados Unidos, diciendo, fíjate qué catástrofe, ¿no? Y dije, bueno, pues es que era previsible. Pero ganó Donald Trump e incluso hubo un liberalismo que se tiraba de los pelos. Se tiraba de los pelos porque decían, este tío no es liberal. Incluso se escribió un libro para decir que Donald Trump no era liberal. O sea, yo me parto la caja, claro. Y sin embargo yo les dije, es que si uno no toma una colina que hay que tomar, es incómodo tomarla y tal, otros la tomarán por ti. Es decir, Donald Trump lo que ha hecho ha sido hacer aquello que los demás no querían hacer, es decir, porque para hacerlo había que mancharse y enfangarse bastante. Yo creo que yo he intentado decir en la ponencia que hay una alternativa, y es promover el mérito esencial de las personas. Cuando queremos combatir algo, estamos combatiéndolo siempre desde un discurso maquinista casi, ¿no? Más que burocrático, maquinista. Incluso los partidos políticos hacen campañas que son maquinistas, ¿no? Hablan de qué van a hacer con el Estado. Es decir, la solución es invertir las políticas del Estado en una dirección o en otra. Yo creo que el problema no es ese. Es decir, no va a ser la solución. Sí que hay, claro que hay una disyuntiva, y la disyuntiva es que cuando preguntaba qué se puede hacer para que la gente entienda que es mejor a veces bajar impuestos o que funciona mejor una economía cuando se le dan incentivos positivos, pues muy sencillo. La forma de hacerlo es que usted, cada vez que reciba su nómina, el empresario o la empresa le pague a usted, y usted se las entienda con la seguridad social, se las entienda con la Hacienda y se las entienda con todo el mundo. No que la empresa le quite de su visión, de su campo de visión, lo que se está llevando la administración cada vez que usted cobra. Es decir, que si hay alternativas, que si hay una alternativa, por supuesto que la hay. La alternativa que tiene que hacer el liberal es dejar de ser tan liberal en el sentido tan individualista, y como el liberalismo tiene una cuestión que es muy importante, que es la asociación voluntaria, e intente asociarse o cooperar, como hacen estos señores aquí, convocándonos a nosotros, para que las personas empiecen a dar un poco la batalla, porque sinceramente el liberalismo está completamente fuera del partido. O sea, de este partido que estamos jugando no está el liberalismo. Está, pues, hay algo que parecido al liberalismo quizá en el Partido Popular, pero que ya sabemos que es un liberalismo muy condicionado. Hay otras opciones que son de derechas que tienen un liberalismo económico relativamente bien, pero es que también hay que buscar un liberalismo que va más allá de lo económico. Hay el liberalismo de los principios de la persona y tal, y esa es la batalla que hay que dar. Es decir, esto como decía Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Pues yo creo que es un poquito por ahí. Bueno, descansamos 10 minutos y comenzamos con el segundo panel. Muchas gracias.